y tuvimos la suerte de... Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa Mediterráneo. Es un placer para la Casa colaborar con el Grupo de Estudios Estratégicos de Alicante, especialmente con Amparo Ortiz, que es una buena amiga de la Casa, y con Jerónimo Gay, que nos han brindado la oportunidad de presentaros hoy a todos un coloquio entrevista que le hará Fernando López Rego a Florentino Portero. Y ya sin más les voy a dar la palabra para que comiencen esta interesante charla sobre el tema que podemos ver aquí anunciado. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a esta antigua estación de Benalúa reconvertida en una flamante y maravillosa Casa del Mediterráneo. The times they are changing. Los tiempos están cambiando. Es el título de un disco del esquivo Premio Nobel de Literatura de este año, Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, y que tiene con nosotros un vínculo. Pasó por la Universidad de Minnesota, pero él duró solo un año y ya se fue hacia el sur. Los tiempos están cambiando y lo están haciendo tan drásticamente que a esta conferencia sobre Europa y el mundo en la actualidad se le ha titulado con algo tan contundente y tan rotundo como es el fin de una época. Antes de entrar en la materia, bueno, quiero resaltar que esta es la primera cooperación entre dos instituciones que se están convirtiendo en referentes de la cultura en Alicante, que son la Casa del Mediterráneo, que nos acoge, y GEA, el Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante. Esta colaboración muy probablemente no sea la última. Yo creo que es bastante previsible que sigan produciéndose cooperaciones en el futuro. Si el acto es especial por este motivo, de que es el acto que inaugura la cooperación Casa del Mediterráneo GEA, Grupo de Estudios de Actualidad, lo es también por el formato, puesto que no va a ser una conferencia al uso, sino que para poder sacar todavía más el jugo a nuestro invitado de hoy, Florentino Portero, pues, y poder tocar una diversidad de temas, y no solo uno, como es propio de las conferencias, va el formato a ser de entrevista-coloquio. Nosotros vamos a conversar un máximo absoluto de 3/4 de hora a 1 hora para luego ceder la palabra a todos ustedes. He dicho que es especial este acto porque es el que inaugura la colaboración GEA Casa del Mediterráneo, porque es un formato distinto de lo habitual, pero por lo que es especial sobre todo es por la categoría de nuestro invitado de hoy, Florentino Portero Rodríguez, al que cualquier español interesado en temas de relaciones internacionales conoce de sobras. Muy brevemente, porque estos currículums se dan detalladamente, se comen todo el tiempo disponible, voy a mencionar alguna cosilla brevemente antes de entrar ya en materia. Nació en Madrid en 1956, se licenció en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y se doctoró con mi gran amigo de infancia, Javier Tusell, con una tesis sobre las relaciones hispano-británicas 1945-1950. Docencia prácticamente en todas partes, desde el CEU San Pablo, titular en de Historia Contemporánea en la UNED, visitante en universidades extranjeras en Londres, en la Universidad de Minnesota. Ha impartido cursos de másters pues, entre la UNED, en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Murcia y en la Escuela Diplomática. Hoy está, como no podía ser menos para un español en el mundo de las relaciones internacionales, en la Universidad Francisco de Vitoria, puesto que, como ustedes saben, Francisco de Vitoria es mundialmente reconocido como el precursor del derecho internacional, una persona de la que sus contemporáneos decían que no se sabía qué destacar más, si su inteligencia y su cultura o su bondad. Francisco de Vitoria, una persona que es auténtico placer saber que se le ha dado a una universidad su nombre. Cargos, pues ha sido consejero de la Fundación Argentaria, director general de la Fundación Isaac Albéniz, secretario general del Grupo de Estudios Estratégicos, director general del Centro Sefarad de Israel. Ha estado, obviamente, en proyectos editoriales, como miembro del Consejo Editorial de la revista La Ilustración Liberal y miembro del Consejo de Asesor de Revista de Libros, Revista Pasado y Memoria e Infomedia. Es colaborador habitual de Es Radio y articulista en Libertad Digital y ha impartido incontables conferencias sobre temas de relaciones internacionales, política exterior española, seguridad y globalización. Y es miembro también de un think tank
el GES, el Grupo de Estudios Estratégicos, con sede en Madrid, que es una institución que elabora informes técnicos sobre seguridad y defensa para gobiernos y para multinacionales. En el GES ha dirigido el área de política exterior, seguridad y defensa española. En esta entrevista coloquio vamos a empezar por lo general para ir progresando a lo particular, a las distintas áreas geográficas que nos interesan. Lo general es preguntarnos por el título de esta conferencia, El fin de una época. ¿Por qué se titula El fin de la época a una conferencia, a un coloquio sobre Europa y el mundo en la actualidad? ¿A qué época se refiere? ¿Cuándo comenzó esta época? ¿Por qué está terminando? Esa sería la primera pregunta, Florentino. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento muy especial tanto a Gea y a Jerónimo Gay, mi maestro y por quien tanto cariño siento, y desde luego a la Casa del Mediterráneo y a Emilio Ontiveros por su amable invitación. Yo, la última vez que estuve aquí fue cuando se inauguró, cuando el suelo era todavía de arena y cuando el proyecto pues estaba ahí y todos teníamos muchísima ilusión en que saliera adelante, y vamos viendo cómo a pesar de las dificultades económicas el proyecto sigue adelante y la Casa del Mediterráneo está llamada a ser muy importante para potenciar una ciudad tan fantástica como es Alicante. Bueno, sin perder tiempo y concentrándome en la pregunta que me hacen, que no es poca cosa. ¿Por qué hablamos de fin de época? Básicamente porque se está cerrando un ciclo. El ciclo anterior corresponde a la crisis de la filosofía positivista, a la emergencia de las corrientes vitalistas de la mano de Bergson, a dos guerras mundiales, al desarrollo de los ismos, fascismos, comunismos, nazismos, etcétera, etcétera, que destrozan literalmente Europa. Dos guerras en medio, la crisis del 29 y finalmente vinculado con la segunda de las guerras, tanto la Shoah, el holocausto judío, como a continuación el Gulag soviético, que aún produjo más muertes que el holocausto judío, que no fue precisamente menor. Todo eso generó una terrible falta de seguridad en sí mismos de los europeos. A la altura del año 45-46 los europeos se consideraban partes de un enorme cadáver. Europa estaba literalmente destrozada, pero por encima del destrozo material estaba el destrozo moral. O sea, ser la vanguardia de la ciencia y del conocimiento nos había llevado a los europeos a provocar dos guerras mundiales que eran básicamente dos guerras civiles, donde por una parte el liberalismo parlamentario se había hundido, pero no había surgido nada que valiera la pena que pudiera ser una alternativa. Bien al contrario, lo que surgieron fueron los fascismos, los comunismos, que lo que lograron fue, digamos, exaltar lo peor de nosotros mismos, que desde luego es mucho. Esos europeos destrozados de las manos de gentes de la enorme entidad que tenían Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Monet y tantos otros, fueron capaces de, como decía un maestro mío, el gran Vicente Cacho, recauchutar la vieja Europa. De volver a dotar Europa de su espíritu, es decir, recuperar las raíces judio-cristianas, recuperar el rigor científico de la, no sé si oyen bien, de la herencia grecolatina, y ese es el origen del movimiento de integración europeo. Básicamente eran dos los grandes retos que se planteaban en esos momentos. Hay que superar el nacionalismo / subjetivismo que nos ha llevado a dos guerras mundiales y al destrozo. Eso es el proceso de integración europea, y hay que superar la tensión social, la lucha de clases se decía entonces, y eso va a ser el estado de bienestar. Son los dos grandes objetivos que los europeos se plantean a la altura de 1946-1947. Estamos hablando de los primeros pasos del movimiento europeo, del Plan Marshall, que es del 48, de la Alianza Atlántica, que es del 49. Ese es el arranque. ¿Por qué hablamos de fin de época? Porque toda esa agenda que se gesta en aquellos días, todas las alianzas políticas que se establecen para llevarlo a cabo, sencillamente se están agotando, lo cual no es ni bueno, ni malo, ni siquiera regular, es sencillamente la vida. Es decir, hemos demostrado que había un gran camino por recorrer en lo que es la integración europea, pero hemos llegado a un techo, y el techo se llama soberanía. En cuanto hemos empezado a tocar temas de verdad de soberanía, las potencias europeas han dicho, oye, cuidado,
y el Reino Unido se retira, holandeses, húngaros, polacos y otros empiezan a decir, bueno, quizá hemos ido demasiado lejos. Los franceses, que fueron los autores del Tratado de Maastricht, ahora dicen, bueno, quizá fue un error, fue demasiado ambicioso, teníamos que habernos planteado objetivos menores. Bueno, lo que quiere decir es que el proceso de integración, cuando ha llegado a la soberanía, ha sufrido un parón y ese parón va a suponer un tiempo de reflexión para saber si el modelo Maastricht-Lisboa es el correcto o hay que alterarlo de alguna manera. El tema del estado de bienestar, que es el segundo gran aspecto, sencillamente ha llegado a su límite financiero. O sea, no podemos seguir ofreciendo más servicios sociales porque no hay ingresos suficientes y porque no se prevén, más aún cuando la demografía no lo va a poner fácil. O sea, no es posible que dejemos de reproducirnos y al mismo tiempo esperemos mayores prestaciones sociales. O sea, eso es un problema de matemática elemental. Esto no funciona así. Por lo tanto, en gran medida los objetivos de entonces han llegado a su punto de satisfacción. Igualmente, uno tercero al que no he hecho referencia, pero que es obvio, que es el de la seguridad. Los europeos, el año 46, 47, tenían miedo. Y tenían miedo porque Europa estaba destrozada y no sabían qué iba a hacer la Unión Soviética. Bueno, la OTAN va a ser el garante de la seguridad de los europeos. Hoy la Unión Soviética no existe, existe una Rusia, con problemas internos muy serios, que hace exhibición de músculo para demostrar que es una gran potencia, pero no nos preocupan que las divisiones acorazadas rusas lleguen a París. Pueden crearnos problemas en Polonia, pero a París no van a llegar, por lo tanto el escenario es francamente distinto. Bueno, si en estos momentos el guión de la Unión Europea se ha empantanado, lo cual no quiere decir que la Unión Europea como proyecto no tenga sentido. O sea, no es que no lo tenga, es que solo mediante la unión podemos afrontar la globalización. La Unión Europea es ahora casi más necesaria que el año 56. Sencillamente, una cosa es decir tenemos que avanzar y otra cosa es cómo tenemos que avanzar, ¿no? El debate está en el cómo, no en la propia unión. Pero lo fundamental es que todo ese guión sencillamente se ha agotado y entramos en una nueva época marcada claramente por la globalización, que es un hecho muy importante, y en el caso europeo por el agotamiento, si no fracaso, del gran proyecto de esos líderes, los Adenauer, de Gasperi, etcétera, etcétera, por dotar de verdad a Europa de unos valores, de un ideario acorde con los tiempos. Eso funcionó hasta el 68. El 68 es la gran crisis de ese modelo y empieza ya el camino del relativismo, que es la cultura de referencia de los europeos hoy. El relativismo, evidentemente, es algo que quita al individuo de seguridad en sí mismo, porque empieza a no tener claro ni quién es ni a dónde va. Eso está dañando muy seriamente la estructura familiar, está dañando muy seriamente el ritmo de crecimiento demográfico. Europa es por encima de todo una zona profundamente envejecida. Debemos tener una media de edad ahora pues de 42, 43 años. Eso es sencillamente la prueba de que los europeos no estamos ya muy interesados en nuestro futuro. Si hemos dejado de reproducirnos es que somos una cultura que no está interesada en su futuro. Los países árabes en nuestro sur tienen medias de edad, en todos los casos, inferiores a los 30 años. Y hay un país árabe en concreto, Yemen, que tiene una media de edad inferior a los 20 años. Son países que creen en el futuro, que se están reproduciendo. No es nuestro caso. Entonces, por eso, de ahí el título de fin de una época. Interesantísimo. Enlazando con el tema del fin de la época, el vínculo transatlántico que se ha producido durante toda esta época entre Europa, Estados Unidos, Canadá, Turquía, etcétera, pero en fin, entre los dos lados del océano Atlántico, ¿está sufriendo también las consecuencias de este cambio? Sin duda, se está transformando. O sea, yo no querría ser pesimista cuando hablamos de fin de época y demás, porque eso ni es bueno ni es malo, es sencillamente la vida. O sea, la historia son épocas que se van sucediendo y que una época concluya es una circunstancia que no requiere mayor valoración por nuestra parte. Sencillamente se está agotando. El vínculo transatlántico es el resultado de que los norteamericanos, contra su voluntad, tuvieran que intervenir en 2 guerras mundiales, en los 2 casos tarde, pero con un coste muy alto, sobre todo en la segunda,
y en el miedo de que se pudiera producir una tercera guerra mundial a la vista del comportamiento de Joseph Stalin en aquellas fechas. Es, por lo tanto, una circunstancia. Estados Unidos, por razones constitucionales e históricas, es un país de profunda vocación aislacionista. Es algo que en Europa a veces cuesta creer, sobre todo cuando los jóvenes son educados en que Estados Unidos tiene vocación de imperio, ese tipo de cosas. Bueno, de Occidente, si hay un país con vocación aislacionista, ese es Estados Unidos. Y por la sencilla razón de que lo constituyen fundamentalmente gente que huye de Europa para constituir un mundo mejor que supere lo que han dejado atrás, que era más bien desastroso. Era la Europa de las guerras civiles durante varios siglos, ¿no? Durante los siglos XVII, XVIII, XIX. Europa no era un lugar, precisamente, sobre todo el centro de Europa, muy cómodo para vivir, y la gente huye. Parte de los que huyen, además, lo hacen por razones religiosas. Son puritanos que quieren constituir, de verdad, una sociedad religiosa, dejando atrás lo que ellos entienden como iglesias corruptas. Hay una imagen que está muy presente en el modelo constitucional y político norteamericano, que es la imagen de la ciudad en la colina. Mi memoria es un desastre y con los años más, pero creo que es Mateo 5. Es las bienaventuranzas. Jesús, sobre Tiberíades, presenta las bienaventuranzas, teme que lo interpreten como unos nuevos mandamientos, entonces dice tres cosas seguidas. La primera es: no he venido a mover ni una sola coma de la ley, para dejar muy claro que las bienaventuranzas son para aclarar y no para cambiar. No recuerdo en estos momentos qué es lo segundo, pero lo tercero es: se trata de que la nueva comunidad actúe como la ciudad sobre la colina, es decir, el faro que ilumina, el ejemplo. Recordemos que todo ese debate tiene que ver con el formalismo fariseo, de que ser un buen judío es el que cumple la ley. Y Jesús lo que está diciendo es: no se trata de cumplir, se trata de vivir la ley, ¿no? Bien, pues en ese juego de somos la ciudad en la colina, eso lo recoge la tradición histórica y jurídica norteamericana, y dice: no, que queremos crear un Estado a partir de las enseñanzas cristianas que sirva como ejemplo, pero para que los demás nos miren y nos sigan, no para que nosotros vayamos, ¿no? Y Estados Unidos, por eso, siempre que ha podido, ha vivido fuera. ¿Qué está ocurriendo ahora? Sencillamente que la tradición sale a flote y dice: bueno, si no hay Unión Soviética, ¿por qué tenemos que estar allí? Si los europeos no quieren gastar en defensa, ¿por qué tenemos que defenderlos nosotros? Si los europeos no quieren asumir responsabilidades a la hora de intervenir, por ejemplo, en Oriente Medio o en el norte de África, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que pagar y por qué tenemos que exponer vidas? Nosotros queremos ser un país normal, que esta es una frase que el presidente Obama ha repetido muchas veces. Estados Unidos es un país normal. Yes, we can. Sí, nosotros podemos ser un país normal. No tenemos que comportarnos como un imperio porque no tenemos vocación de imperio. Bien, todo esto naturalmente es muy discutible, es mucho más complicado, pero lo fundamental es entender que los norteamericanos han llegado a la conclusión de que el ciclo que aconsejaba ese vínculo transatlántico, en el argot diplomático es linkage, el enlace. El linkage ya no tiene sentido. Y por lo tanto, lo que hacemos es transformar la OTAN más en un ente diplomático y menos en un ente militar. Naturalmente, cuando uno tiene la OTAN no lo va a soltar. La OTAN es un prodigio diplomático y militar. Es una joya. O sea, no tiene precedentes en la historia. Es una maravilla lo que supone de integración, de estándares, de doctrinas, por los cuales ejércitos de distintos países pueden trabajar conjuntamente como si fuese la cosa más normal del mundo, que no lo es. Bien, naturalmente mantenemos todo eso, pero la OTAN ya no es la alianza militar que fue. Hoy básicamente es un lugar de encuentro de países que comparten valores y en lo fundamental comparten objetivos. Pero Estados Unidos ni es ni quiere ser el líder que fue. El vínculo transatlántico pues, nos propicia el salto al otro lado del Atlántico y hablar de Estados Unidos. Dentro de 10 días, por 58ª vez, se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. El presidente Barack Obama no se puede representar por que lo impide la enmienda 22 a la Constitución de 1787 y, en consecuencia, hay 2 candidatos nuevos. Pero, en fin, antes de hablar de ellos, ¿qué legado deja Barack Obama después de 8 años en la presidencia de Estados Unidos en cuanto a posicionamiento
de los Estados Unidos en el mundo? En el mundo. Básicamente el mensaje de que Estados Unidos renuncia al liderazgo occidental tal como se había entendido previamente. Estados Unidos no quiere dejar de gozar de los privilegios de ser la potencia de referencia del mundo occidental y por otro lado una potencia en términos brutos, es decir, económicos, militares, que está ahí, que no es discutible. Pero no quiere asumir el papel de que en cada caso que corresponda tengo que convocar a mis aliados, establecer una posición y guiarlos y empujarlos en esta dirección o en la otra. Eso es lo fundamental. O sea, Estados Unidos nos viene a decir, estamos en una época distinta donde mi liderazgo se va a ejecutar de una manera muy, muy, muy diferente, que evidentemente es menor, claramente menor. Por lo tanto, mis aliados tienen que empezar a acostumbrarse a resolver ellos solitos sus problemas. Lo que para algunos países es francamente complicado porque nos hayamos acostumbrado a que teníamos un hermano mayor que nos resolvía los problemas. Y eso, pues, sencillamente se ha acabado. ¿Cuáles han sido los puntos de debate entre Hillary Clinton y Donald Trump en cuanto a el posicionamiento de Estados Unidos en el mundo en el caso de acceder a la presidencia del uno y el otro? ¿Cuáles han sido las especificidades de las posturas del uno y del otro? Mientras Hillary Clinton es una mujer con mucha experiencia en el tema, porque siempre le ha interesado la política internacional, porque estuvo con su marido 8 años en la Casa Blanca y porque ella como senadora estaba en la Comisión de Asuntos Militares, creo recordar que era. No sé si militares o exteriores, una de las dos. Y por lo tanto es un tema que ha seguido muy de cerca. Eso quiere decir que cuando ella habla es precisa. Sabe exactamente lo que está diciendo. No es un problema de que ella quiera y luego se exprese de aquella manera y ella ambigüedades, no. Sabemos lo que quiere. Hillary es la continuidad de los presidentes de su generación, que son su marido, Bill Clinton, y Bush hijo, que son de la misma generación, de la misma universidad, y con un mundo mental muy, muy parecido, muy semejante. Ya sé que por motivos periodísticos la gente piensa que Clinton es de una manera y el joven Bush es de otra radicalmente distinta, se parecen mucho y su política exterior es básicamente la misma. Y por lo tanto siguen pensando en que la alianza atlántica es muy importante, siguen pensando que la red de alianzas heredada de los días de la Guerra Fría es un activo muy importante para la diplomacia norteamericana, siguen pensando que es más costoso tirar lo que hay y construir algo nuevo que reformar lo que hay. No se engaña sobre, digamos, lo poco serios que son los aliados en algunos casos, pero piensa que eso es un activo que hay que manejar. Por lo tanto, es mucho más continuista. Diríamos que Hillary Clinton es tradicional en términos de política exterior norteamericana y así es reconocida por el establishment. Por ejemplo, el grupo más característicamente neocon, que fue el núcleo que activó la estrategia de George Bush, que son republicanos, están pidiendo el voto para Hillary Clinton, sin la menor duda, con artículos fortísimos en Wall Street Journal diciendo Donald Trump es un insensato, es un irresponsable, hay que votar a Hillary Clinton, que es la persona que tiene una visión de lo que es Estados Unidos en el mundo. Los neocon no están muy interesados en política interior, pero sí en política exterior. Donald Trump es un personaje, básicamente es un personaje. Nadie sabía que era republicano, de hecho no es republicano, las cosas que dice no son de un republicano. Nunca se interesó especialmente por la política, es un hombre que hereda un imperio inmobiliario y que lo administra, no sé si bien o mal, porque no es un tema al que yo me dedique y no puedo hacer juicios de valor. Tiene una personalidad exaltada, es decir, le gusta que le miren, y antes, cuando se dedicaba al ladrillo, pues lo que hacía era cambiar de esposa a cual más neumática para ver si todo el mundo se daba cuenta de que era un macho alfa porque tenía las señoras más estupendas, ¿no? Que es un tipo de varón que normalmente no genera mucho respeto entre los varones y no sé entre las damas, pero entre los varones no es una cosa que nos, digamos, entusiasme precisamente, ¿no? Bueno, ha decidido dar el salto a la política porque tiene olfato. Y el olfato es que en Estados Unidos está pasando lo mismo que en Europa. Porque los problemas de fin de época no son europeos, son occidentales. Podemos excluir en este tema a América Latina porque tiene otro ritmo. O sea, América Latina evidentemente está en Occidente como somos nosotros, pero en temas políticos tiene otro ciclo. En cambio, Estados Unidos y Canadá pertenecen a nuestro ciclo, naturalmente cada país con sus diferencias. ¿Qué ha visto
Trump en estos momentos? Pues lo mismo que vieron la gente de United Kingdom Independent cuando promovieron el Brexit, lo mismo que ve la señora Le Pen, lo mismo que ven los líderes de Alternativa por Alemania. Sencillamente, los efectos de la globalización acelerada que hoy vivimos, es decir, un cambio económico e internacional muy rápido, no solo, o sea, este cambio está generando riqueza, es para bien, pero el reparto de la riqueza está cambiando y cambia muy rápidamente, de tal manera que sectores de la clase media que estaban bien establecidos haciendo determinado tipo de actividad empresarial se han quedado arrinconados, se han quedado fuera de juego. Mientras que otros sectores emergentes, por el contrario, están viviendo con expectativas de crecimiento extraordinarias. Esto siempre ha pasado, lo que no ha pasado es la velocidad del cambio. Por ejemplo, entre los días del Imperio Romano y fines del siglo XVIII, cuando se inventa el motor de vapor, más o menos la vida fue la misma. O sea, no hubo grandes cambios en la calidad de vida. A partir de la máquina de vapor se inicia un cambio que va cogiendo velocidad. La velocidad que provoca la máquina de vapor y consiguientemente la revolución textil va a ser menor que la que va a provocar la electricidad. Y la electricidad va a provocar cambios que a su vez van a ser menores que lo que está provocando la informática. Y ahora estamos en una cuarta revolución industrial donde lo bio y lo ciber se mezclan de una forma terrible y nos dicen que en 10 años los coches no tendrán conductor y los humanoides andarán por la calle con normalidad. Antes todo esto nos parecía galáctico. Ahora ya, como estamos acostumbrados a que estos avisos luego se confirman, empezamos a pensar que sí, que en 10 años los coches no tendrán conductor y por lo tanto, hipotéticamente, no habrá accidentes y que el mundo estará robotizado profundamente. Bien, esta aceleración del cambio sí está provocando serios trastornos sociales, que hace que mucha gente de pronto se quede en vía muerta y que sectores sociales, por lo tanto, empiecen a achacar a la globalización, a la emigración, a la internacionalización, a cualquier cosa, la culpa de su situación. Bueno, los populistas lo que están haciendo es precisamente dirigirse a estos sectores, culpar al establishment de su situación y tratar de convertirlo en un activo político. Bien, pues ese es Donald Trump. ¿Cómo eso lo traslada en el caso de Trump a la política internacional? Pues lo que hace Donald Trump en política internacional es decir, nosotros no tenemos por qué involucrarnos en los asuntos de los demás. Punto uno. Por lo tanto, el internacionalismo que viene de los años de Harry Truman y compañía queda definitivamente aplastado. Dos, una vuelta a la forma de entender política en el siglo XIX, a lo que llamábamos la balanza de poder. Yo, Estados Unidos, reconozco a los actores de referencia, China, Rusia, India, etcétera, etcétera, y llego a entendimientos con ellos a partir del reconocimiento de áreas de influencia. Es volver al 19 pero con armamento nuclear y lo que va llegando después, puesto que la ingeniería hace que el armamento sea crecientemente eficaz y capaz de generar más y más daño. Para ello lo que está haciendo es apoyarse fundamentalmente en militares tradicionales, en muchos casos ya jubilados, que lo que dicen es: estos años ha sido una locura porque nos hemos metido en líos que no nos correspondían, podemos aislarnos. Bien, la experiencia demuestra que pudieron aislarse en la Primera Guerra Mundial y acabaron dentro, pudieron aislarse en la Segunda Guerra Mundial y acabaron dentro, no hubo Tercera Guerra Mundial porque decidieron no irse y al final tendrán que volver a Siria y a Irak en peor estado de cómo lo dejaron. O sea, no es tan fácil para una gran potencia irse de los sitios, porque si algo quiere decir la globalización es que esto se ha convertido en un patio de vecindad. Es que lo que ocurre en un sitio nos afecta absolutamente a todos los demás. Y si la ONU, básicamente el Consejo de Seguridad, hoy por hoy es tristemente ineficaz por el mecanismo de los vetos, pues entonces sencillamente las potencias tienen que intervenir. Bueno, creo que como todo parece indicar que va a resultar elegida Hillary Clinton, teniendo en cuenta, como dices, que tiene muchísimo más bagaje en materia de política exterior que el propio presidente Barack Obama, en fin, se puede deducir que probablemente ella ha tenido mucho que ver en la formulación de la política exterior en los 8 años y no caben esperar
grandes cambios. Sabemos, porque lo hemos vivido relativamente cerca, que la relación en temas de política exterior entre el equipo Obama y el equipo Clinton no fue del todo buena. Obama era mucho más aislacionista que Hillary Clinton y que su equipo. De hecho, ha habido muchas dimisiones en el Consejo de Seguridad Nacional, que es donde se juntaban los dos equipos humanos, porque la gente de Clinton no estaba tan de acuerdo. Por ejemplo, Clinton sí hubiera intervenido en Siria y hubiera sido más activa en otros temas. Pero en lo fundamental podemos hablar de una continuidad, pero quizá un giro más intervencionista, hacia un mayor intervencionismo de lo que fue Obama. Sí, iba a saltar ya geográficamente de camino hacia Europa en Rusia, pero en fin, has hecho una referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces improviso la pregunta. Cuando hablamos del fin de una época, tanto en Europa como en el vínculo transatlántico, como en los propios Estados Unidos, ese fin de una época no es un momento idóneo para replantearse el sistema de Naciones Unidas, que finalmente lo que refleja son las circunstancias de 1945, del momento de la Carta de San Francisco, es decir, el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya queda bastante lejos. No es el momento, no hay tensiones para reformular Naciones Unidas y acercarnos más a los que eran los ideales de un gobierno mundial de Francisco de Vitoria, algo de ese estilo. Yo recuerdo que cuando se derribó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, yo hice apuestas con amigos diciendo, bueno, los próximos 5 años se va a reformar el Consejo de Seguridad, porque ya si antes era una cosa anacrónica, ya es absurdo, ¿no? Bueno, he perdido varias apuestas, no se ha reformado en absoluto, y es que por una parte es una absoluta necesidad. Nosotros podemos ser todos los críticos que queramos sobre la ineficacia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero hay que recordar siempre que el Consejo es lo que es por las lecciones de lo que ocurrió con la Liga de Naciones, que fue el anterior. Lo que pasó con la Liga de Naciones en lo fundamental es que cuando la Liga criticaba a una gran potencia, la gran potencia se iba. Y por lo tanto se perdía la eficacia. Para que no se fueran, y esa fue la lección, cuando se crea en Naciones Unidas, a partir de la Carta de San Francisco, se da el privilegio a esas grandes potencias del derecho de veto para que no se vayan. Dice, bueno, este es el margen de maniobra real. O sea, una cosa es, construir derecho internacional público desde la academia. Entonces hablaríamos de justicia, de legalidad, de eficacia, y otra cosa es construir derecho internacional desde la realidad política en toda su crudeza. Entonces, si alguien piensa que Rusia va a aceptar una crítica del Consejo de Seguridad, está apañado. Esto no va a ocurrir nunca. Entonces, de ahí el derecho de veto. ¿Qué nos ocurre ahora? Pues básicamente que sabemos que el Consejo de Seguridad tiene una estructura absurda, que no refleja nada de lo que el mundo realmente es hoy, pero por los mecanismos de derecho de veto y por la falta de sintonía entre las grandes potencias, pues en estos momentos no hay manera de ponerse de acuerdo. Resultado, ya ni siquiera en las noticias del mediodía aparece el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que un país como Turquía, miembro de la Alianza Atlántica, ha invadido a 2 estados. ¿Ustedes han oído hablar de esto? ¿Conocen el debate en el Consejo de Seguridad sobre que Turquía haya invadido 2 estados? No digamos ya cómo Rusia va por el mundo en estos momentos, ¿no? Bueno, si es Estados Unidos el que invade un estado, no quiero ni pensar cómo estarían las calles de todo Occidente en estos momentos, ¿no? Pero dejando a un lado el antinorteamericanismo y este tipo de sandeces, lo fundamental es que están pasando cosas muy serias en el marco de la política internacional y tristemente el Consejo de Seguridad no está funcionando. O sea, no podemos permitirnos el lujo de que instituciones tan importantes no cumplan su función, que siempre va a ser limitada, desde luego, porque la vida es lo que es y la realidad política es la que es, pero necesitamos evidentemente activarlos y ojalá pudiéramos poner al día esa fotografía. La Unión Soviética fue obviamente la derrotada en la Guerra Fría. Y de las 15 repúblicas, pues hay una que era la quinta esencia, Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados, de 22 millones de kilómetros cuadrados, 145 millones de personas de 220 de la Unión Soviética. Es decir, Rusia es la gran heredera de la Unión Soviética derrotada en la Guerra Fría. Daría la impresión de que en estos momentos, a pesar de haber quedado descartado el comunismo, la Rusia de Putin vuelve a los reflejos de la época de la Guerra Fría y en todo caso tiene una actitud relativamente agresiva con ciertos vecinos, Ucrania en Crimea, Georgia,
las repúblicas bálticas, en donde agita a sus minorías rusas y les hacen la vida bastante difícil, a Letonia, Estonia, incluso Lituania. Ha habido gestos hostiles hacia Polonia y hacia Escandinavia. ¿Cómo se entiende esta agresividad o esta intranquilidad rusa? ¿Es el malestar porque consideran que han perdido el estatus de superpotencia? ¿Es un deseo de recuperar zonas de influencia después de haber perdido 14 repúblicas? Yo recuerdo que después de hundirse la Unión Soviética, de separarse, de disolverse, cuando en el marco de la OTAN hablábamos con miembros de países eslavos, insistían mucho en el peligro ruso. Y entonces se empezó a hablar de la neurosis de los eslavos en relación a una hipotética amenaza rusa que no se veía por ninguna parte. Bueno, el tiempo ha demostrado que iba a surgir. ¿Qué hay detrás? Básicamente los eslavos saben de historia rusa y nosotros no leemos mucho de historia. ¿Cuántos libros han leído ustedes sobre historia de Rusia? Bueno, pues un dato que tenemos que tener siempre en cuenta para entender la política exterior rusa. Rusia nace por el hundimiento de Bizancio. Bizancio es la Roma de Oriente. ¿Bien? Roma se divide en dos. La nuestra se hunde muy pronto porque llegan los bárbaros y, por el contrario, la otra Roma, con sede en Constantinopla, se hace fuerte. Se produce una división en la Iglesia Católica porque Constantinopla quiere tener su propia Iglesia, ¿no? Y hay un cisma forzado políticamente que da paso al mundo ortodoxo. Y esa Roma aguanta durante un tiempo. Pierde territorio ante la aparición del Islam y pierde territorio ante la aparición de las hordas turcomanas, distintas oleadas turcomanas que poco a poco se van a ir islamizando. Rusia no existía determinados pequeños territorios, entre otros un ducado o principado en Moscovia, allá arriba, perdido. Esos grupos eslavos se habían semi-unido, una unión muy laxa, era una vaga federación, que se llamaba el Rus. Y decíamos el Rus de Kiev, porque la ciudad de Kiev actuaba como capital. Para entenderlo, recordemos el primer Reich, el Sacro Imperio Romano Germánico, que luego nuestro emperador Carlos heredaría, que es lo mismo en el tronco central entre el Rin y el Danubio, que es el mundo germánico, ¿no? Son vagas federaciones. Pues los eslavos tenían su vaga federación. Esa vaga federación, a la altura del siglo XIV-XV, se va debilitando por razones naturales. Y eso va a coincidir con el colapso de Bizancio ante la amenaza turca. Sencillamente, el duque de Moscovia dice: yo heredo Roma y yo heredo el Rus. O sea, une el concepto de unión de los eslavos con el concepto de Roma, la tercera Roma, que eso lo hemos oído más de una vez. ¿Qué es Moscú? La tercera Roma. Roma 1, Roma 2 es Constantinopla, Roma 3. Yo me convierto en cabeza de los eslavos cristianos. Las fronteras que va a tener, evidentemente por el este, llegará al Pacífico. Eso es un mundo especial, eso tiene que ver con la tensión que durante mucho tiempo tuvieron con hordas que venían también de mundo de Asia Central, etcétera, etcétera, que ahora no toca despistarse en eso. Lo fundamental es que Moscovia nunca intentó crear un Estado. Rusia nunca ha querido ser un Estado, solo ha querido ser un imperio, el imperio de los eslavos, heredando el vago Rus de Kiev y heredando, digamos, la legitimidad de la segunda Roma de Bizancio. 1914, que es el hundimiento de Rusia, estamos el día antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las fronteras orientales de Rusia? Las fronteras orientales de Rusia incluyen como territorio de soberanía Finlandia, los tres bálticos, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, el Cáucaso Norte y el Cáucaso Sur. ¿No? Eso era territorio de soberanía ruso. ¿Por qué? Porque ese es el mundo eslavo con el añadido magiar. Eso, para un ruso, es una cosa que está en los genes. O sea, ellos son el imperio eslavo. Por lo tanto, la idea de que nosotros insistamos en que haya estados eslavos independientes para un ruso es una cosa, es una digamos, actitud por nuestra parte negativa contra ellos, es una agresión. Nosotros repetimos una y otra vez que los rusos son un poquito neuróticos en política internacional, porque dicen cosas muy raras.
Bueno, dicen cosas muy raras desde su propia percepción, porque para ellos es obvio que el mundo eslavo les pertenece. Naturalmente los eslavos no piensan lo mismo. Los eslavos forman parte de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea y esperan que la Alianza Atlántica y la Unión Europea les defienda frente a quien quiere, rehacer el viejo imperio. Bueno, y vamos llegando ya a casa. Entramos en Europa. Hablar del fin de una época en Europa y de los cambios pasa inevitablemente en estos momentos por el Brexit. El Brexit que nadie sabe exactamente a dónde nos va a llevar, porque está provocando debates internos sobre el Reino Unido que pueden acabar con el Reino Unido como lo conocemos, que puede acabar con la Unión Europea tal como la conocemos, porque es una oportunidad para que salgan a relucir todas las tensiones y se piense en la reestructuración en este momento de, por lo demás, fin de época. ¿Cuáles son las razones, antes de entrar en los escenarios de la negociación que desencadenará la invocación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea por parte del Reino Unido, previsiblemente en la primavera próxima, cuáles son las razones de fondo del Brexit? ¿Qué razones han llevado a que una exigua pero mayoría de británicos, después de tanto tiempo, desde el 73, dentro de la Unión Europea, es decir, ya 2 generaciones que han nacido en Europa, quieran en estos momentos salirse? La respuesta está en parte de las afirmaciones implícitas en tu pregunta, ¿no? Tú has subrayado que no es solamente un caso inglés, que el Brexit puede desatar tensiones. Bien, lo que hay es que cuando el muro de Berlín es derribado y estamos viendo cómo la Unión Soviética se nos viene abajo, surge un problema, el gran problema estratégico, que no se dice porque es de muy mal tono. Y en la Unión Europea, tú lo sabes mejor que yo, la corrección política es una cosa sagrada. El derribo del muro de Berlín supone la unificación o reunificación de Alemania. Y eso en París y en Londres supone mucho más que una preocupación. Recordemos que tanto el presidente francés del momento, François Mitterrand, como la líder, la canciller británica, la señora Margaret Thatcher, pidieron a Gorbachev que sofocara esas manifestaciones que iban a acabar en el derribo. Le estaban pidiendo que utilizara la fuerza para impedir la unificación. Gorbachev dijo que eso de la fuerza lo habían ensayado varias veces y que no les funcionaba. Y que por lo tanto que no, que aguantaran con lo que se les venía encima, pero que Rusia no iba a volver a montar un Hungría 56 o Checoslovaquia 68, que eso no les funcionaba muy bien. Bien, una vez que no consiguen frenar el proceso, el reto fundamental en París es cómo impedimos que la unificación o reunificación de Alemania dé paso de facto a un cuarto Reich de carácter básicamente económico, que, para entenderlo, implicaría la hegemonía del marco alemán sobre las demás monedas. Para entonces, la economía austríaca ya estaba de hecho integrada en el marco alemán, porque los alemanes habían adquirido una parte muy importante de los bancos austríacos y de la industria austríaca. Y Austria, por su parte, por su historia, ya estaba más o menos presente en el mundo tanto magiar como eslavo del sur. Y por lo tanto, los franceses tenían muchísima preocupación. Los franceses tratan de convencer a los británicos de que la única forma es avanzar muy rápidamente a una integración europea que implique la renuncia de los alemanes al marco. Es decir, utilicemos una moneda europea para impedir una moneda alemana. Los ingleses, más aún, la señora Thatcher dice, hombre, si para solucionar el problema de Alemania tengo que disolver el Reino Unido, va a ser que no. Los franceses lo que dicen es, bueno, yo puedo tratar de engañar a los alemanes, que ellos se disuelvan, pero nosotros no, que es una posición pues, muy típica de François Mitterrand, un personaje muy singular por muchas razones. Total, el Tratado de Maastricht, de verdad, se debe al intento de impedir la Gran Alemania. Y eso lleva a una aceleración del proceso. Cuando todos sabíamos en aquellas fechas que los retos que se estaban planteando antes de Maastricht y que se consolidan en Maastricht eran retos demasiado ambiciosos y que había que ir poco a poco y midiendo muy bien los pasos. Y sobre todo, lo hemos repetido muchas veces, o sea, la moneda es soberanía en sentido estricto. Y si un Estado tiene que ceder la soberanía sobre la moneda, quien recoja el control, el poder de gestionarla,
no solamente tiene que tener el poder de la emisión, tiene que ir unido la política fiscal, tiene que ir unida que el Banco Central tenga todos los poderes de un Banco Central, tiene que ir unido a la emisión de deuda comunitarizada, tiene que ir unido a un control del sistema bancario. Este es el paquete, no se puede trocear, porque si lo troceas, al final nadie gobierna. Y este es un tema absolutamente capital. Bien, pues la realidad pues, es la que es. La pregunta exactamente, pero ya me he perdido con... Sí, es las razones de fondo de que una mayoría de británicos haya votado. Entonces, al acelerar tanto el proceso, lo que hemos provocado es que ante la primera gran crisis que nos hemos encontrado, que por cierto es la más importante desde la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos de muy distintos estados, nacionalidades, lenguas y culturas empiecen a percibir que la Unión Europea no es el instrumento ideal para avanzar. Más aún, que la Unión Europea es un lugar donde nos crean problemas. Problemas de carácter migratorio, problemas porque no nos dejan endeudarnos, distintos tipos de problemas. Naturalmente, la tensión es mayor en aquellos países donde el sentimiento europeísta sea menor. El Reino Unido, todos sabemos que nunca ha creído en esta forma de integrarnos. Ellos eran partidarios de la EFTA y que el tiempo, en este, digamos, modelo tradicional británico, que el tiempo haga su faena. Bueno, pues es normal que la primera revuelta haya sido en el Reino Unido. Y es una revuelta cargada de populismo y de demagogia, donde se han dicho cosas que no son ciertas. Hablando con mi amigo Charles Powell del Cano, que se molestó como inglés luego en estudiar los resultados, me decía, es fascinante. El miedo a la inmigración se ha dado en los distritos donde no hay inmigrantes. Que eso también lo vamos a ver con el tema de Trump. Cuando veamos los resultados de Estados Unidos, vamos a ver exactamente lo mismo. Es decir, los sectores que están sufriendo la globalización porque se dedican a actividades económicas o industriales que están en vía muerta, han utilizado esto para expresar su queja, pensando que es la Unión Europea la que les está arrinconando y soñando con que una política arancelaria más proteccionista les va a garantizar el bienestar. Como si en la globalización pudiéramos apostar por el proteccionismo como vía de crecimiento. O sea, es una contradicción, pero eso es digamos, una carlistada, ¿no? Es una ensoñación de que podemos avanzar hacia el pasado y el pasado fue siempre mejor. El pasado no siempre fue mejor y sobre todo nunca puede seguir marcha atrás. Esto es de manera humana. En todo caso, lo que sí parece claro es que el Brexit, más allá de lo que en sí significa, que sería la salida de uno de los 28 estados de la Unión Europea, precisamente porque el cambio de época en que estamos, precisamente por el malestar de algunos estados, concretamente de Visegrado, de los antiguos países del este, con la inmigración y su negativa a admitir las cuotas que ha fijado la Comisión, lo que sí parece claro es que el Brexit se ve como sintomático de algo mucho más grave, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Ya Nicola Sturgeon, la presidenta de Escocia, ha dicho que si no hay acceso pleno al mercado único europeo para las mercancías escocesas, y no hay nueva, como ellos dicen, devolution, transferencias de poderes que están reclamando, ella convoca un segundo referéndum de independencia automáticamente. Irlanda del Norte, 3/4 de lo mismo. Quieren las partes pequeñas del Reino Unido, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, participar activamente en la formulación de las posiciones negociadoras, cosa a la que Theresa May se niega porque precisamente lo que quiere evitar es que se replantee el ser del Reino Unido, pero en el lado europeo 3/4 de lo mismo. Hay ya un mensaje que se ha lanzado y es que se ha nombrado Chief Negotiator, negociador principal, a Michel Barnier, un duro donde los haya, una persona poco simpatizante de las posturas díscolas del Reino Unido tradicionalmente, fue comisario de Asuntos Exteriores y permanentemente estaba teniendo conflictos con el Reino Unido. Y el propio Michel Barnier ha dicho que en la fijación de las posiciones negociadoras de la Unión Europea, una vez que se active el artículo 50 del tratado y se empiece la negociación del pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, que no se van a plantear en ningún caso cuestiones que tengan que ver con las esencias y con el ser de la Unión Europea. Es decir, las dos partes tienen un miedo grave, un miedo intenso a que la fijación de las posiciones negociadoras y la negociación misma cuestione el statu quo
de los entes respectivos. Y tanto Barnier como la señora May están en estos momentos en una situación complicadísima. Recordemos que la señora May no era partidaria del Brexit y que el señor Barnier está defendiendo una posición que posiblemente no defienda el próximo presidente de Francia y que no defienden muchos de los dirigentes europeos de nuestros días. Lo decías muy bien en tu pregunta. O sea, el Brexit es un síntoma de un problema mucho mayor. Y es que los miembros de la Unión Europea en estos momentos no tienen claro que el guión salido de la versión consolidada del Tratado de la Unión sea el mejor guión. Naturalmente, tanto Alemania como en estos momentos Francia y las autoridades de la Comisión lo que no quieren es abrir la caja de Pandora, decir, bueno, vamos a revisar los tratados, pero a lo mejor hay que revisar los tratados o forzar interpretaciones del tratado actual. Desde luego, el Brexit no es solo el Brexit. O sea, tiene una dimensión en política interior que va a ser muy fuerte en el Reino Unido. Hemos visto lo que acaba de pasar en Valonia, en Bélgica, que es otro síntoma. Tenemos elecciones en Holanda, a ver qué pasa en las elecciones holandesas, donde también las fuerzas más que antieuropeas, contrarias a esta Europa, son muy fuertes. Y bueno, vamos a vivir un año y medio muy complicado. Un año y medio en el que los propios europeos tienen que revisar su posición y decir, bueno, yo en realidad, ¿qué quiero de la Unión o qué unión quiero? Y a partir de ahí ya veremos. Evidentemente ahora toca escenificar, ¿no? Tanto la señora May como el señor Barnier están tomando posición y es lo normal y hacen lo que tienen que hacer. Yo no estoy seguro de que la señora May crea lo que dice. Y creo que Barnier sí cree lo que dice, pero no estoy seguro de que la Francia que viene esté en esa posición. No. A mí, en todo caso, me cuentan de Bruselas que ha habido un cambio de actitud en el reciente cumbre a donde Theresa May acudió por primera vez la semana pasada, que había un cambio de actitud. Es decir, pedía imposibles. Pide libre acceso de las mercancías británicas al mercado interior, pero en cambio nada de libre circulación de personas, se acabó el tema de la libre circulación. Es decir, algo totalmente imposible porque básicamente se está hablando de o ambas cosas, libre circulación de mercancías y de personas, o ninguna. Pero en fin, lo que sí por lo visto constatan es que mientras Cameron estaba en una posición de chantaje permanente, por tanto llegaba con unas actitudes arrogantes a las cumbres europeas, amenazando de que si no nos vamos, Theresa May, como ya se tiene que ir y gestionar la salida, pide imposibles porque para empezar no le queda otra, pero por otro lado ha llegado con unas actitudes mucho más cordiales y mucho más conciliadoras. Es decir, el Reino Unido empieza a verse fuera y una parte del Reino Unido empieza a asustarse de verse fuera. Pongámonos en la posición de Theresa May, que no era partidaria del Brexit. Uno, la gente de la City dice, hombre, si ustedes se van, nosotros también, porque ya la City no va a ser la misma. Dos, Escocia dice, hombre, si el Reino Unido se retira, nosotros nos quedamos, porque nosotros sí queremos estar en la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa con Gales y Irlanda del Norte, que están dudando. Y luego que el resultado fue muy igualado y, por lo tanto, la mitad de los ingleses están absolutamente en contra de la salida. Es decir, el Reino Unido entra en un proceso de tensión interna nada agradable, muy difícil. Aparte, yo creo que también el referéndum del Brexit plantea un tema del que escribió nuestro común amigo Pepe Asensi, un artículo muy ilustrativo, en donde se cuestionaba la validez del referéndum para la toma de grandes decisiones, cuando los referéndums se deciden grandes cuestiones por mayoría simple, en un momento determinado, en donde la gente vota no por lo que se le está preguntando, sino que está votando emocionalmente en función de los últimos acontecimientos. Claro. Eso pasó, por ejemplo, con los referéndums en Francia y en Holanda, con la Constitución para Europa. Eran momentos en que había un malestar, bueno, pues casi 10% de paro. En Francia, la directiva Transfronteras, que estaba invadiendo de polacos Francia para construir, acogidos no a la legislación social francesa, sino a la polaca, es decir, salarios bajos, etc. En Holanda acababan de descubrir que eran contribuyentes netos al presupuesto comunitario. Eso para un holandés, como para un escocés, como para un catalán, es una cosa grave, más el asesinato de un líder de extrema derecha, etc. Es decir, se vota por motivaciones o por emociones del momento que serían distintas el mes siguiente, incluso a veces la semana siguiente. Entonces, el Reino Unido se ha lanzado a un referéndum que probablemente Cameron jamás pensó que iba a dar el resultado que dio y que ha acabado con su carrera política, pero además pone en serio peligro la persistencia o la pervivencia del Reino Unido tal
como lo conocemos. Tienes toda razón, no puedo añadir nada. Exactamente fue así. Cameron se pasó de inteligente, hizo de aprendiz de brujo, y él se ha arruinado políticamente, pero ha metido a su país en una situación de muy complicada salida, muy complicada salida. Yo, para ir avanzando, porque quiero dejar la palabra a los asistentes y no monopolizar las preguntas, ya entro directamente en España y con eso acabo y cedo la palabra a todos ustedes, o las preguntas. ¿Cómo va a repercutir en política exterior el que el Gobierno no cuente con una mayoría absoluta? Pues el Gobierno viene de una mayoría absoluta y no ha querido significarse mucho en política exterior por razones que tampoco me atrevería muy bien a fijar, pero ha tenido una política exterior, digamos, muy de sumarse a las posiciones mayoritarias en el marco de la Unión Europea y dando mucho la espalda a Estados Unidos. Es muy curioso, porque no es la tradición, digamos, conservadora española, ¿no? Pero ha sido un gobierno que no ha cuidado mucho, no ha estado muy interesado en profundizar la relación con Estados Unidos y sí en seguir la línea mayoritaria de la Unión Europea. Bueno, pues con una mayoría todavía incierta, porque no nos salen del todo los votos para lo que es el día a día, me imagino que quien sea ministro de Asuntos Exteriores el domingo o el lunes tendrá que ser extremadamente prudente a la hora de fijar posiciones y se va a encontrar evidentemente con un problema serio en lo que tiene que ver con las exigencias europeas sobre control del gasto, que no solamente afecta al ministro de Economía, sino también, evidentemente, al ministro de Asuntos Exteriores. A la hora de tener que hacer uso de la fuerza, allí donde fuere, si es que llegara al caso, pues evidentemente la situación del gobierno va a estar muy complicada, no es envidiable. También es verdad que no es envidiable en los otros sectores de la política. Va a ser un gobierno que va a sufrir mucho, porque gobernar con una mayoría tan exigua o buscando la mayoría en cada caso va a ser muy difícil, pero en principio diría que va a haber un continuismo, va a haber una posición muy marcadamente proeuropea, esperando que precisamente eso, la Unión Europea, dé cobijo a una situación de cierta fragilidad política española. La mala noticia es que la Unión Europea va a estar por lo menos año y medio en posiciones también francamente complicadas, así que bueno, pues el gobierno tendrá que hacer malabarismos. Simplemente vamos a cerrar ya esta sesión dando gracias a las instituciones organizadoras, la Casa del Mediterráneo y el Grupo de Estudios de Actualidad, y dando las gracias a Florentino Portero porque, sinceramente, cuando, como nos pasa a todos, vemos lo coyuntural de cada momento, no sabemos insertarlo en los grandes procesos. Entonces, que una persona con la capacidad de insertar la coyuntura en los grandes procesos nos ilustre sobre todo ello, y además hemos pasado revista a todos los grandes temas del mundo. El silencio ha sido sepulcral. Ya me gustaría a mí, como orador, tener un silencio en las salas como ha habido aquí, porque no ha tenido auténticamente desperdicio. Ha sido extraordinariamente interesante y te agradecemos mucho tu generosidad en compartir tus conocimientos, sobre todo sabiendo cómo se abusa de ti cada vez que vienes a Alicante, que no se te deja. Es un placer. No se te deja ni echar 10 minutos de siesta entre actividad y actividad. Muchísimas gracias, Florentino.